Hola a todos nuestros lectores. Conscientes absolutamente de estar recogiendo conceptos y argumentos ya compartidos en publicaciones pasadas, recuperamos los mismos a fin de ubicarlos, una vez más, en línea directa con los dichos de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Mismo que en el último tiempo, y al respecto de su enseñanza, está centrando su divulgación en procura de ubicar, para despertar y señalar sin medias tintas, el punto exacto en donde hace centro la importancia excluyente de reconocer el carácter ineludible y propio del tiempo que vivimos. Consecuentes con nuestro estilo y compromiso, invitamos en esta oportunidad a reflexionar en un concepto y aspecto presente en la experiencia misma, que determina a cada instante la dirección en la cual nos movemos. Una reflexión que especialmente al final del ensayo, sugiere la observación de la energía a la que referimos aquí de la mano de Garnier-Mallet, a fin de no perder de vista su influencia en cada uno y, sobre todo, cuando esa influencia ponga su foco en el lugar más importante, el lugar, la intención y el momento mismo de la aplicación de la ley. La asertividad y afirmación reflejada en las palabras de Jean-Pierre Garnier-Mallet, también en el cartel que acompaña el ensayo, señalan el norte e invitan a reconocer en el presente, y en las circunstancias individuales, cuáles y en dónde se hallan las energías que, por ser las más peligrosas además por el potencial que estimulan en la memoria del futuro, impiden per se ubicar la atención en el lugar correcto. Con ello, energías que buscan camuflar y cambiar el foco del peligro, a la vez que lo disfrazan para ocultarlo en vista de una seguridad que se construye solo a partir de obtener o resguardar cosas exclusivas de este mundo. Una energía que no tiene un poder en sí misma, más allá del poder que le infunde la mano de un futuro que la sugiere y la guía, y el pensamiento dormido y diluido de quien desde el presente la alienta. Y al hablar de peligro, Garnier-Mallet no se centra en cualquier peligro. Su mirada se cierne fija en el único peligro capaz de arrebatar lo más importante que, dormidos o despiertos, poseemos. Un peligro que no debe ser entendido en los términos de aquellas consecuencias que pudieran afectar la experiencia actual, sino que, y sin soslayar totalmente los desequilibrios del presente, debe centrar la porción más importante de su concepción en aquel peligro que finalmente nos impida cumplir con el único propósito por el cual hemos encarnado. En quien ha conocido, y por ello aplica la ley correctamente, de esto último no debiera de existir la más mínima dilación, soslaye ni duda. Para quien así sea, es preciso, responsable y honesto decir, que aún no ha comprendido cuál es la razón primordial por la cual es preciso conocer, integrar, aceptar y aplicar en certeza y de forma correcta el principio vital de la anticipación. Y ello, solo y tan solo en virtud de distinguir sin duda alguna, quién es el ser humano y qué sentido tiene su existencia. El tiempo que el ser humano dispone para hacer lo que en verdad ha venido a hacer, se escurre entre las aperturas temporales de un ciclo de desdoblamientos que se desacelera en dirección de su origen. Alcanzado el tiempo, y aun cuando el pasado pueda disponer de algún margen operativo, el ciclo se detendrá, finalizando toda existencia presente. Ello, al tiempo que se le pedirá a cada uno, la rendición de cuentas en virtud de su responsabilidad con el potencial que ha creado, y con el único fin de recobrar lo perdido. Esta, y ninguna otra es la razón, la justificación y la vehemencia que impulsa a Garnier-Mallet a advertir y poner la correcta aplicación en los márgenes de una urgencia. Si existe una energía con peso específico propio, parte constitutiva e inherente de esta realidad, capaz de lograr que el ser desconozca toda razón que lo relacione con atender aquello que no existe en su tiempo de percepción, que le impida aceptar que no es dueño del tiempo de su vida, que por ello ningún pensamiento le es propio y que en ciernes de todo lo anterior, su voluntad no es su voluntad, es la energía del miedo. Energía que, bajo una perspectiva y percepción sesgada, enceguecida, o directamente ignorada, se articula con la duda y con la citada voluntad, para conjurar la venda sobre los ojos más eficiente a los fines de contraponer toda decisión en el ser en vista de aquel, su único y exclusivo propósito. Traemos, revisamos y recordamos conceptos asociados al miedo, expuestos de diferentes formas por Garnier-Mallet y nuestra propia mirada, con el objetivo de revisar cómo es que pudiera operar el miedo en una mente cooptada,
siempre en un tiempo previo a su consciencia y, por ello, a su siempre tardía e inadecuada intervención. Consecuencia de una anticipación temporal que solo puede ser advertida, si existe una correcta y asertiva concepción de la realidad, la vida y el sentido de la experiencia. Una aplicación que permita arbitrar adecuadamente los medios, asumiendo que se ha venido a dormir y que todo lo demás se ubica en segundo plano. Aplicación en ciernes de un correcto adormecimiento, bajo la intención, el criterio, la certeza y la confianza adecuadas, se hacen en sí mismo, la exclusiva llave en vista de contar con la posibilidad cierta de cuantificar efectivamente una energía que se oponga al miedo y que al mismo tiempo priorice, sin excepción, los dos pilares fundamentales en vista de estar a la altura de lo que nuestros dobles esperan de nosotros, esto es, que esa energía no haga daño a nadie y que, fundamentalmente, conserve la proa en dirección del propósito. Cada vez que así no sea, la mente y su intervención, tan solo será capaz de responder a quien la guíe desde el futuro, en tanto desconoce al interlocutor, y nunca a lo que debiera ser lo único importante. Con ello, la cooptación, el juicio y la percepción en el ser, podría profundizarse a niveles insospechados. A la vista de una concepción meramente biológica, nos explican que el miedo ha sido diseñado por la naturaleza para que, tras desencadenar una serie de hormonas y reacciones electroquímicas, la emoción consecuente permita al animal, también al ser humano, abandonar toda racionalización al servicio de centrar toda la atención en activar la huida de un peligro. En pos de este objetivo, se suspende toda otra necesidad esencial que pasa a un segundo plano. Todo recurso es puesto al servicio de apagar el pensamiento básico e intelectual, y solo abocarse a escapar. Incluso, entre otros, se apaga el sistema inmunológico que en ese instante no hace falta. Específicamente en el ser, el miedo en su esencia solo busca la conservación, busca permanecer, seguir existiendo, salvar lo físico, es decir, aquello que en la creencia se ha aceptado como lo único que existe y nada más. Es esta emoción biológica elemental, la que ha logrado expandir su original campo de influencia, claro que no lo hace la emoción en sí, algo la impulsa, para que hoy en el presente haya podido abarcar cada rendija en la cual se le permitió entrar y habitar. Lo que fue inspirado como una herramienta emocional eventual en vista de la supervivencia, hoy es la herramienta que indolente y por el desconocimiento, abraza a todas las demás. Su influencia es permanente y con ella, permanentes sus causas y efectos. Estamos aquí sindicando al miedo que se hace una lógica directriz y soporte inmanente presente en la mayoría de actitudes, percepciones y juicios relacionados con la existencia del ser que no sabe cómo, por qué ni para qué vive. Un miedo que, en el margen del hábito y el autoengaño que niega su entidad, dice presente a cada instante, formando parte silente de cada decisión concerniente a la experiencia. Un miedo que llega al límite de ser visto y considerado como bueno y natural, aun cuando en el presente está observado como la principal causa permanente detrás de la ansiedad, la depresión y un estado de estrés que no cesa ni de noche ni de día. La consecuencia más tangible detrás de no apagar el interruptor y persistir en el constante sostenimiento de esta situación, y si recordamos lo señalado ab supra al respecto del sistema inmunológico, decantará por su propio peso para entender que el miedo, transporte inherente de una información desajustada, será siempre el alimento principal y aquello que explique más que ninguna otra cosa, el desequilibrio físico, la mismísima enfermedad. Hablamos de la concepción que llega a entender la vida en ciernes de un miedo al mismo miedo. Descartamos aquí toda manifestación o reacción espontánea producto de una circunstancia puntual y pasajera, que deriva en una emoción de temor lógica, y si asociada a la naturaleza propia de ese estado de supervivencia innato. La información que llega en un tiempo que no da tiempo de ser percibida, se anticipa en el físico y este impulsa la reacción que a posteriori será observada y gestionada por la consciencia que la ve temporalmente más tarde, dentro de los márgenes descritos como eventuales y consecuentes. Claro está, para quien conoce y aplica correctamente el principio vital, la gestión impulsará, de ser necesaria,
el escrutinio de un estado anterior y un posterior control de pensamiento en vista de conocer que es allí en donde radica la simiente de toda emoción. Parece justo decir que el futuro ha aprendido a servirse de esta aparente involuntaria reacción. Y decimos aparente, porque sabemos que toda acción es simplemente la consecuencia de una información recibida en un tiempo que no existe en el presente. De esta forma, podemos inferir con muy poco margen de error, en donde se halla el beneficio consecuente más importante y que así siempre se vuelca a favor de quien informa y busca hacer su voluntad. Señalamos que esta emoción conduce al conjunto mente-cuerpo a abandonar toda razón a favor de una supuesta supervivencia. Y en este sentido, el más elemental abandono es aquel que apaga el pensamiento intelectual, ergo, la vigilia y el discernimiento. Oportunidad que no todo el mundo cuenta, pero que sí debería de estar en manos de quienes, conociendo, pueden hacerse preguntas distintas frente a desequilibrios aparentemente inexplicados. Y hacemos un punto en inexplicados, ya que está observado que el ser vive temiendo en un 80% a cosas que nunca pasaron o pasarán. Y si lo hacen, será solo a causa de haber creído, antes, que podrían pasar. Es así que el conocimiento, y la intelectualidad que la misma aporta en vista de vigilar y controlar el pensamiento que se sabe sugerido, serán siempre el opuesto del miedo. Vencida la ignorancia, el miedo irracional, y casi cualquier emoción asociada al miedo pierde toda razón de ser. Guiados, creamos el presente antes de vivirlo. No importa si aquello a lo que tememos es real o no, solo basta con que creamos que es real y nada más. Contar con la posibilidad de corregir la procedencia de la información, sabiendo que cada pensamiento es sugerido, describe perfectamente el carácter y el incalculable valor que tiene el haber salido de la ignorancia para asirse del conocer. Y si hablamos de miedo, conscientemente podemos afirmar que el miedo a la muerte, es el padre y la madre de todos los miedos. El ser dormido enfrenta desde la noche de los tiempos, un temor inexplicado ante lo que entiende como su inevitable finitud. Una reacción de miedo análoga con la que se activa ante cualquier cosa que no se conoce, que se ignora, que no se sabe cómo es. Mientras se vive en la oscuridad de la ignorancia, todo es desconocido, todo da miedo. El ser humano por ignorancia ha naturalizado este estado de miedo, sumergiéndose en una simbiosis, ignorancia-miedo, que se hace unida y vuelta entre estos dos aspectos que se perpetúan para que reine el desequilibrio, la orfandad de uno mismo, a la vez que se continúa escuchando la misma información susurrada que siempre guía desde la oscuridad, y que en el desconocimiento llega desde otra realidad. La ignorancia más nociva es aquella que esconde a los ojos del ser su verdad más esencial, y fortalece a todo dar la creencia de que esta realidad es todo lo que existe. Por ello el ser hará lo necesario, incluso hasta renunciar a su fe de sentir lo pertinente, para conservar su existencia en esta realidad. Desde el futuro, y también hoy desde el presente, quien busque hacer su voluntad a dispensas del ser humano, y conoce la existencia de esta verdad hermanada con el miedo en el ser, cada que pueda, la alimentará en el silencio, ayudado por la misma ignorancia y el miedo que se hacen uno, para explotarla hasta el límite más extremo, lastimosamente, no en vista del bienestar del ser, sino todo lo contrario. No tengamos duda, y en ciernes del tema actual, tampoco miedo. El miedo a dejar de existir en este presente, es la muestra más evidente de voluntad dormida que podemos reconocer en nosotros. Despojarse de ella, ha de ser un indicativo válido para saber si realmente hemos podido cambiar la memoria, y solo como consecuencia de haber podido ir en busca de quien puede bendecir con equilibrio verdadero, a la vez que prodiga una información distinta. El miedo a la muerte desaparece al deshacerse la información que conduce a creer en una única existencia temporal. Un cambio solo posible, resaltamos, apoyado en la certeza de saber quiénes somos, para confiar en la voluntad de quien conoce y ofrece la única información capaz de hacer que el miedo desaparezca definitivamente. Es por esto que el miedo azuzado desde el futuro, desconecta con la energía que busca alcanzar aquello que hemos venido a arreglar en verdad. El miedo dormido en ignorancia, perpetuado, naturalizado y hasta entendido como un valor para conservar la vida en un espacio efímero y finito,
se hace una trampa que conduce a la extinción de quienes somos en el origen de nuestra existencia. Algún sabio dijo alguna vez, no sea que el miedo y el ansia de querer conservar la vida, nos conduzca al final a perderla definitivamente. Así, la tragedia de la vida no es la muerte, sino aquello que dejamos morir, en tanto vivimos temiendo a causa de ignorar a quien nos espera para devolvernos la vida imperecedera. El avatar Jesús dijo sin lugar a reinterpretaciones. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Padre, el doble, la hallará. Sinónimo ideológico de las palabras anteriores. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. No hay religiosidad en sus palabras. Son las palabras de aquel que sabe qué pasa, por qué y cómo debe ser asumida la iniciación, esa que hoy para nosotros ha tomado el nombre de aplicación. Hasta que no se comprenda que primero es preciso anteponer el propósito frente a cualquier circunstancia terrenal, se estará caminando en dirección opuesta a la del doble. Solo si somos capaces de despertar y cambiar el origen de la información, seremos capaces de abandonar el miedo y la nefasta idea que busca evitar la muerte de lo físico, una tarea estéril, porque lo físico está destinado a desaparecer. Solo así podremos aplicarnos en el amaras vital que busca evitar la verdadera muerte, y esa es, la desintegración de nuestra parte esencial. Aquella muerte que debemos entender, cambiando la lógica de la existencia, como la pérdida de la oportunidad para recuperar el lugar que hemos abandonado. Evitar que eso sea verdad para cada uno al final, es la única razón de la encarnación. En palabras de Jean-Pierre Garny Malet, salvemos nuestras almas. Una intención original puesta al servicio de conservar, salvar, no lo que creemos ser en esta realidad, sino lo que somos en verdad y así recuperar el lugar y el tiempo de existencia que hemos abandonado. Aquello que viene con el bello obsequio de recuperar el lugar en donde nuestra alma se viste de luz, y se conserva eterna por la facultad de ser imperecedera. A partir de aquí, un paso más allá en la reflexión. Para quienes hacemos en pos de lograr una adecuada aplicación de la ley, estemos claros, vigilantes y no perdamos de vista el alcance que esta energía de miedo puede infundir en el corazón y en la memoria presente en cada uno, cuando la certeza digna de fe no logre el músculo suficiente para sostener la aplicación. La responsabilidad y las consecuencias de ello, podrían echar por tierra toda labor realizada. La teoría del desdoblamiento y la ley que ésta ha redescubierto, interpelan cada una de las creencias y supuestos de la vida tal y como se han concebido a lo largo del tiempo y de una sociedad que en general ignora todo del principio vital. La iniciación en el pasado arcaico y la aplicación, como la nombramos hoy, lo primero que ofrecen es la posibilidad de conocer y asumir las circunstancias de una existencia contenida bajo unívocos parámetros. ¿Qué buscamos referenciar? Pues, invitamos a ser brutalmente honestos, para estar atentos por la vigilia personal, cada vez que nos enfrentemos, si se nos permite ponerlo así, a aquellos preceptos conceptuales emanados de la ley y que requieren del convencimiento más siniestro para su sostén. Un convencimiento que deberá permanecer escindido absolutamente de toda duda, todo miedo y toda voluntad. Es decir, atentos para observar cómo nos paramos y qué reacción se manifiesta en cada uno al conocer quiénes somos en verdad, al aceptar el camino que se debe de recorrer y la razón única de existir en el presente. Atentos a la dermis, ante la asunción indelegable de la responsabilidad que portamos ante cada pensamiento aceptado, consciente y, sobre todo, inconsciente. Bajo este paraguas, ejercer responsablemente el objetivo de discernir el calibre de la emoción que nos invade, para no asumirla si se parece al miedo, al momento de ejercer la intención indelegable al respecto de lo que debemos de hacer, lo que debemos de procurar, lo que debemos de anteponer por encima de todo, y de lo que debemos de dejar atrás, en tanto esperamos sin la más mínima voluntad. Y esto, al tiempo que integramos y comprendemos, sin miedo, cuál es la forma cabal que tiene la realidad construida de tres tiempos, y en qué contexto se lleva adelante la vida personal, cuando se depende siempre de una información que no creamos directamente y que nos hace así, sin excepción, marionetas en los designios de seres que existen en otras realidades temporales.
sea la que anticipa la creación de la memoria que a posteriori podremos utilizar, el futuro, sea la que existe antes que la nuestra, la realidad de nuestros dobles. Lo que aquí sean final y objetivamente las circunstancias presentes, nunca dependerá básicamente de nosotros, siempre será la consecuencia de haber escuchado a una o a otra voluntad. Y en un nivel más profundo, que la honestidad nos permita distinguir, de existir, la más mínima partícula de miedo al momento cierto de conocer, aceptar y asumir que cada noche ponemos la vida terrenal, su perdurabilidad y finitud, en manos de quien nos desdobla. En confianza absoluta, para que sea su voluntad la que decida cuándo ha sido suficiente, más allá de nosotros, y todavía más allá de cualquier cosa que consideremos importante en la actualidad. En manos del doble, solo él y su memoria conocen la medida justa de tiempo para lograr el objetivo. Hasta allí llegará la existencia en el presente, ni un minuto menos ni un minuto más. Finalmente, y en la misma línea, observemos, vigilemos y discernamos qué nos pasa cuando la ley nos dice que estamos en el fin del ciclo, con todo lo que ello conlleva y significa. ¿Qué pasa por el corazón? ¿Qué información aceptamos ante la posibilidad cierta de estar a nada de la próxima explosión solar o del mismo final? Como dice Gaarni Malet, esto no nos puede dar igual. Atentos a ello, lo que no debe, es infundir miedo en quien conoce las causas y las razones del tiempo presente. No olvidemos que el futuro conoce nuestra debilidad y pondrá el miedo por delante cada vez que detecte que la inseguridad, la duda o la voluntad forman parte del pensamiento que estamos alimentando. Si hacemos referencia a estas circunstancias, constitutivas sin excepción del conocimiento integral, es para que la honestidad y la confianza al respecto de todo lo que debe formar parte de saber quiénes somos y qué es lo que pasa, no escinda a ninguna de ellas en vista de solapar, por miedo, lo que aún no hemos comprendido ni conocido. La lógica y la verdad detrás de la información que cambiará la memoria presente en virtud de la memoria que espera en el pasado, nunca impulsará en dirección del miedo cuando este conocimiento sea revelado por su voluntad. Para quien por su información el conocimiento se haga certeza, nada en este sentido deberá de infundir miedo. Por el contrario, será la confianza en la voluntad, la existencia y dependencia del doble y su memoria, lo que se traduzca en la única posibilidad cierta de poder alcanzar cada noche su luz, cada día, de la mano de sus amigos del futuro, la información para una mejor experiencia consciente. Por el contrario, y fuera de esta lógica, quien acepta en el pensamiento el miedo en vista de conocer finalmente quién es y qué debe de hacer, nunca se hallará en capacidad de obtener la tranquilidad, la confianza y el equilibrio consecuente, como hemos dicho y reiteramos, solo cierto en aquel que llega a su doble en la noche sin duda ni miedo, para abrir la puerta a su memoria. Tomados de las palabras de Gaarni Malet, la energía del miedo es una que nunca se debe dejar de vigilar. En un punto estamos tan acostumbrados a ella que se naturaliza y se escapa del escrutinio necesario en virtud de la misma aplicación. Y ello, primordialmente en vista de que, junto con la duda y la voluntad, todas similares y confluyendo en un punto análogo, el miedo es la energía que presente y aceptada en el pensamiento, aleja al doble y al futuro amigo de nosotros. Dado que la primera mensura en dirección de ir al doble cada noche la hace el futuro que busca ver a nuestro doble, cuando él efectivamente llega, si detecta el más mínimo reflejo de duda, miedo o voluntad, no se queda y sin más, se vuelve a su tiempo sin tomar la más mínima intervención. Es por ello que hemos dicho y subrayamos. Podemos autoengañarnos, podemos eventualmente engañar al futuro amigo o al que busca ser su amigo, a quien nunca podremos engañar es al doble. Soslayar en lo más mínimo la energía del miedo, al igual que hacerlo con la de sus energías pares, no es una acción inocua ni más o menos inocua, es determinante y excluyente si es que buscamos de verdad llegar al doble y permitir que su memoria modifique la nuestra. Como hemos señalado, el peligro más grande que enfrentamos, es que la vida no sirva a los fines de la única razón de estar en el presente. Parafraseando a Gaarni Malet. Si así fuera, la vida objetivamente no habría servido para nada. Si este es el peligro final, el peligro inmediato y previo, será no alcanzar la certeza digna de fe necesaria a los fines de despejar absolutamente toda duda,
toda voluntad y toda la energía del miedo instaurada en nosotros. La tarea no es fácil, pero es totalmente posible. Dispuestos a dejar de lado todo sesgo previo, solo hace falta conocer, sin la más mínima dilación, la realidad objetiva existencial, y con ella, ejercer sin miedo la intención en dirección de hacer lo que hemos venido a hacer. Si estamos en este camino, es porque hay en nosotros una información que en un punto se halla en sintonía con la información que encierra la verdad. Esa que se oculta detrás del biombo de los tiempos y que el futuro tanto hace por ocultar sirviéndose de la ignorancia con la que nos viste la encarnación. No dejemos pasar la oportunidad si es que estamos siendo bendecidos. Sepamos que las fuerzas que juegan el juego desde el futuro y en el silencio de las aperturas temporales, mismas que no controlamos, aun las que momentáneamente intentan hacerlo a nuestro favor, no esperarán por siempre nuestra reacción. Si hemos aceptado la sugerencia en el pensamiento para expulsar todo rastro vetusto de información previa, sincretizada e inconexa, si entendimos que más relevante que expandir la consciencia o explorar la inteligencia emocional es abocarnos a expandir el conocimiento real del espacio que ocupamos y de las condiciones que presenta la naturaleza de la vida toda, estaremos a poco de haber asimilado sin miedo de qué se trata en verdad la existencia. Si objetivamente hemos comprendido, si la certeza y la confianza ocupan el lugar preferencial, ningún miedo asociado con conocer lo que hoy conocemos tendrá lugar para existir. Y ello, porque en efecto, sabremos que nada puede contra la luz que yace en quien nos desdobla. Particularmente, porque sabremos que, si hemos respondido a su voluntad, y nos hemos dejado llevar sin pedir nada ni esperar nada más allá del propósito, por añadidura, habiendo sido el medio para que la memoria del pasado modifique la del futuro en virtud de que exista un potencial propio, seremos bien informados con la tranquilidad y el equilibrio que unge a quienes han ayudado a crear un potencial de benevolencia capaz de mitigar cualquier intención distópica, y siempre al servicio del bien común. Honestamente, quien conoce lo que ha sembrado, y de la mano de quien lo ha hecho, nunca temerá lo que ha de cosechar. Esta última noción, es justo si la ponemos a la par, sin miedo a equivocarnos, de ese convencimiento en certeza digna de fe que sabe, que cuando la rueda del tiempo deje de girar, solo quedará volver, y nada más. Nada habrá terminado en última instancia, ya que, tras un nuevo nacimiento, no se habla de reencarnación en virtud de que la misma no existe, continuaremos desde donde nos habíamos quedado. Quien sabe en su corazón que todo lo dicho es verdad, no sentirá miedo, simplemente hará lo que debe hacer, a la vez que esperará en paz la decisión de quien ignora el miedo, conoce el destino y en virtud del mismo, siempre buscará la mejor decisión. Tras la enseñanza filosófica e iniciática, a quien en virtud de conocer su verdad existencial se le anteponía el miedo, Platón se lo puso así. Podemos comprender fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad, la verdadera tragedia de la vida será cuando el ser, aun conociéndola, tenga miedo de su propia luz. Agradecemos la confianza de quienes con atención disponen de su tiempo para leer hasta el final cada ensayo compartido, y especialmente cuando toca conceptos de este estilo y lo hace en la extensión de un contexto que pretende ubicar la mayor cantidad de piezas y en el lugar correcto en vista de la ley. Si hasta aquí has llegado, la alegría es doble, porque la atención y la disposición en este sentido, son muestra del interés y del compromiso que solo existe en quien busca conocer para aplicar adecuadamente. Vigilante intención, atenta escucha. Que estén muy bien. Óscar Marines. A sugerencia del mismo Jean-Pierre Gaarni Malet compartimos su correo electrónico. Aquellos que desean conducir a otros hacia una mentalidad correcta y a una lógica científica rigurosa, siempre dan, durante su enseñanza, la dirección de correo electrónico del único autor de la teoría del desdoblamiento. Dirección de correo del equipo de JPGM, contact@gaarni-malet.com. Aún así, dejamos expresa nota de que esta página no está avalada por el Dr. Gaarni.